Hola y bienvenidos a la segunda clase de protozoarios. Para la primera no hubo video porque no me bañé. Y hoy preferí bañarme que limpiar, así que no te fijes en el cochinero. ¿Ok? Vamos a empezar. Te pido que tomes apuntes. Y una cosa más, las clases en la plataforma están organizadas por día. Fíjate bien en la fecha en la que estás trabajando. Yo no tengo problema con que avances, ¿no? Por mí no hay problema. Pero no te pierdas del día en que te toca. Los integrantes del reino protista son 3: protozoarios, algas y hongos mucilaginosos. La clase anterior fue esta, la de protozoarios, donde hablamos de aquellas especies microscópicas que son parásitas y que van a producir las enfermedades de Chagas, la enfermedad del sueño, la malaria, todos esos microorganismos que son heterótrofos y que cumplen su ciclo de vida pasando a través de un vector y llegando al organismo al que van a enfermar para utilizarlo para reproducirse. Esos son la primera clasificación y ya se vio en la clase anterior. Las siguientes dos son algas y hongos mucilaginosos. Algas son autótrofas, hongos son heterótrofos y vamos a hablar de cada uno de ellos. Las algas dentro del reino protista se van a clasificar según su organización celular, no su tipo. Para todo reino protista, sean los protozoarios, los hongos mucilaginosos o las algas, todos tienen células del tipo eucariota, igual que las tuyas y las mías. Pero su organización celular ¿están de una en una o están agrupadas formando un organismo pluricelular? Pluricelular significa que de alguna manera se van a organizar. No tan bien como tú y como yo, que ya tenemos los órganos, los sistemas, todo así por separado. Uno piensa, el otro digiere. Aquí no. Hay una ligera organización pluricelular, pero no tan organizada como la tuya y la mía. Las algas se van a dividir en unicelulares, donde van a estar las euglenas, las diatomeas y los dinoflagelados. En el video de la chica de ayer que te puse en la clase, ya hablaron de las euglenas y de su facultad de ser autótrofas, pero de convertirse en heterótrofas cuando sea necesario. De las diatomeas, que son una belleza, es así de vamos a hacer arte en la naturaleza y fabricaron a las diatomeas, son una cosa divina. De las diatomeas, de las tierras de diatomeas, el sedimento que se hace después de que ellas se mueren y estas capas silíceas quedan y se van acumulando en el lecho marino. ¿Sabías que de ahí sacaron las primeras pinturas que reflejaban la luz? O sea, para hacer el stop y que le diera el foco del carro y entonces reflejara la luz gracias al sílice de la tierra de diatomeas, ¿no? Así como dato curioso. Y del último que nos falta hablar de los unicelulares son los dinoflagelados. Tienen nombre acá de caricatura de los 80, pero no. Se trata de unas algas microscópicas que tienen una pigmentación rojiza y que van a ser los causantes de un fenómeno conocido como marea roja, del cual te voy a hablar más adelante. Posteriormente, de la clasificación de algas están las pluricelulares. Esta organización les permite vivir todas juntas formando un solo organismo. Tienen el mismo ADN que comparten los que están ahí formando esa estructura que conocemos como alga. Y va a haber 3 y están bien fáciles de aprender porque van por colorcitos. Las clorofitas son las algas verdes. Las rhodofitas son las algas rojas. Y las feofitas, aunque aquí dice faeofitas, son las feofitas, son las que conocemos como algas cafés. Y yo les digo que son las feofitas porque van a estar los sargazos, que también vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Esa es la clasificación general. Unicelulares, pluricelulares. Cópialo, ponle notita de quién es quién, por favor. ¿Sale? ¿Alguna vez te ha tocado ir a Camagüiroa y que te quieres meter a bañar y como que parece que hay algo verdecito que flota en la orilla de la playa, que lo va trayendo las mareas? Y entonces dices, ay, son algas, pero son bien poquitas. Y entonces te metes a bañar y cuando, espérame, y cuando te vas a meter a bañar, resulta que te empiezas a bañar y en el traje de baño te empiezan a salir algas y algas y algas y algas, que son algas, no nalgas, algas, pero se te meten en las otras también. Estos florecimientos algales se dan en ciertas temporadas del año y responden a los cambios de temperaturas y a las variaciones de nutrientes que se encuentran disueltos en el agua del mar. Entonces parece que no son muchas, pero luego ya que te estás bañando, si ya te tocó una, ya te tocó otra,
Esas en específico son clorofitas de las algas verdes. Voy a ver qué quieren mi angelito bonito, precioso. Las clorofitas, como su nombre lo dice, son verdes. ¿Por qué? Porque tienen el pigmento de la clorofila. Ah, entonces no son plantas. Pues no. Antes se clasificaban como plantas dentro de ese reino. No te me confundas. Ya no. Están en reino protista. Pero anteriormente sí. Esto cambió cuando se estudió su ARN ribosomal y se dijo, tienen más relación con estos organismos. Ya les dije, no, a mí se me hace que cuando hicieron el reino protista, primero dijeron, ay, vamos a clasificarlo más fácil. Animalia, Plantae, a ver, las bacterias, ahora por las procariontas, ¡pum! Bien fácil. Funge aquí, nos quedó todo esto, métanlo todo ahí al reino protista, ahí va a estar muy bien. Entonces, sí, las clorofitas tienen el pigmento de la clorofila, por eso son verdes. Quiere decir que absorben del espectro de la luz visible, absorben todo menos el verde y es el que rebota. Bueno, y entonces las algas rojas y las algas cafés o algas pardas, que les llaman a las feofitas, pues ¿con qué hacen fotosíntesis? Pues con esos pigmentos, con el rojo y con el café. Si dejas agua en una pila o en un bebedero de perros, le va a salir lo que nosotros conocemos como lama, que es alga verde, que pertenece al reino protista. Vamos a ver el bebedero de la perra con el microscopio. Este es el bebedero de la perra y vamos a verlo con el microscopio a ver qué nos encontramos. ¿Sale? Nunca está así, o sea, fue para efectos de este video. Estamos observando el fondo del bebedero de la perra y como pueden ver, esas hebras verdes son las clorofitas, las algas verdes. No me pregunten de qué género son específicamente porque la verdad no sé, ahí pregunten a un ficólogo. Eso negro que ven ahí atravesado es un pelo de la perra, pero fíjate cómo se empiezan a organizar las algas. Estas son como los no verlos de los backyardigans, ¿no? Se empiezan a colonizar, encuentran un ambiente húmedo y ahí están. Si tú estás cambiando el agua de manera continua, no se ven, pero cuando dejas así y no la cambias, o como en la pila, las empiezas a ver. Vamos a enfocar esta. Fíjate cómo van siguiendo el fondo roñoso de la cubeta. ¿Qué se te está rompiendo? ¿Dónde lo quitaron mis tías? Sí, quítale los vestidos. ¿Qué tal? Pica. Aquí tenemos un pedazo que se está desprendiendo. ¿Qué pasa con estas algas? Pues nada, si tú la cubeta la dejas secar, pues se van a morir porque ya no van a tener el medio acuoso en el que necesitan vivir. ¿Pero que las algas no son marinas? Pues sí, hay especies que son marinas y hay especies que son dulceacuícolas como esta. Fíjate en los colores del borde, son más claros. ¿Qué te parece? Son padres. Ahora vamos a cortar el video porque hay que quitarle la bota a Elsa de Frozen. La clorofila no es el único pigmento para llevar a cabo la fotosíntesis. A mayor profundidad, la cantidad de luz que puede atravesar a través del agua va siendo cada vez menor. Entonces, el verde ya no es la mejor opción para llevar a cabo la fotosíntesis. Sin embargo, las ficoxantinas y las... Ya se me olvidó el otro nombre porque me puse nerviosa. Pues sí, ya se me borró. Estos otros pigmentos ayudan a utilizar otras partes de ese espectro de la luz, que es lo que alcanza a atravesar la columna de agua, y se utiliza esa energía para excitar a las moléculas. Acuérdate que dentro del cloroplasto que están los tilacoides, los utiliza para poder llevar a cabo esta fotosíntesis, que si ya se te olvidó que es fotosíntesis, vamos a decir el método abreviado. Es transformar a través de la energía solar sustancias inorgánicas y convertirlas en orgánicas. O sea, vamos a utilizar dióxido de carbono y la energía de la luz para obtener carbohidratos, que es de lo que se van a alimentar estas algas que son fotosintéticas. Bueno, ¿y este reino qué importancia tiene? Pues tiene esta importancia biológica. Uno, que son las bases de las redes tróficas. ¿Qué significa esto? Bueno, que los organismos que van a alimentarse de otros empiezan comiendo lo más pequeño. Muchos integrantes de estas algas unicelulares y de los que son protozoarios van a formar parte de lo que se conoce como plancton.
y las algas unicelulares de lo que conocemos como el fitoplancton, es decir, plancton que es autótrofo, que produce su propio alimento. Entonces, pues es el que van a filtrar. Muchas especies se alimentan a partir del plancton y por lo tanto los protozoarios, el reino protista, forman gran parte de ese plancton. A eso está unado a la segunda importancia que me da la luz y no puedo, que es la producción de oxígeno. Si estamos hablando de que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis, uno de los productos residuales de este proceso es el oxígeno diatómico que se libera en forma de gas. Esta liberación va a mantener oxigenación en el agua circundante en la que están viviendo, pero también liberación hacia la atmósfera. Y esto es algo que no me gusta contar mucho, pero que te lo voy a contar. Tú sabes que yo soy súper fan de las plantitas, de los arbolitos, y yo amo los árboles, ¿no? Que sí, cuando van a podar un árbol me pongo así mal, porque el oxígeno y los pulmones del mundo, pero hay algo que los biólogos no nos gusta decir mucho, porque luego de ahí se agarran para cortar árboles y es como si nos cortaran un brazo. Mira, resulta que la mayor producción de oxígeno por parte de los seres vivos viene de parte del fitoplancton, y el fitoplancton forma parte de la parte de arribita, la superficial de los mares, que se va moviendo, y ahí es donde está la producción de oxígeno. Es cierto que las selvas producen una enorme cantidad, pero si tú lo pones en comparación y porcentaje, pues resulta que ellos son los que lo hacen más. Repito, esto, y si hay papás escuchando, escuchen esto. Muy importante, más que todo. Los árboles son muy importantes para un montón de otras cosas dentro de las ciudades, como son regular la temperatura, la captación de agua, cómo rebota la luz solar sobre los albedos en las ciudades. Pero había que contar esto porque estamos dentro del reino protista y hay que darle el reconocimiento que se merece. La tercera importancia, tal y como viste en la clase anterior, pues es que son causantes de enfermedades. Pero eso de importancia, pues sí, es una importancia de impacto negativo, pero tiene mucha importancia. Como te explico que hay organizaciones que juntan dinero para darles mosquiteros a las personas en África. No hay una vacuna que tú puedas desarrollar para protistas, así que lo que puedes hacer es evitar a los vectores que te distribuyen al microorganismo para poder controlar las enfermedades. Muchas de esas enfermedades son endémicas, significa que se van a producir únicamente en cierto lugar geográfico y que de ahí no se mueven, pero como te decía, por efectos del cambio climático, la enfermedad de Chagas ha ido migrando, ha ampliado la distribución de su vector y por lo tanto la distribución de la enfermedad. Y ahora sí, vamos a hablar de los afloramientos algales, que es de lo que te platicaba un poquito. ¡Mande! Yo también te quiero mucho. Hay muchos, hay variados, pero vamos a hablar de dos en particular. El primero de ellos es el sargazo, que pertenece al grupo que se llama el Sargassum. O son estas algas pardas, pertenecen a las feofitas, digo que son feas, por algo suena así. Son algas pardas que cuando hay un surgimiento de nutrientes en las corrientes marinas empiezan a reproducirse sin control, por eso se les conoce como afloramientos, porque cuando están bien poquitas, pues hay por aquí, hay por allá, pero de repente hay un montón y resulta que eso parece una maruchan, porque tú ves el sargazo así moviéndose por todos lados. Y te voy a decir dónde no está chilo, es que resulta que no lo podemos utilizar para alimentar al ganado, ¿no? Porque entonces sería, pues ven, recolecta y llévatelo. Porque aparte, si se me distribuye este sargazo, este afloramiento en lugares que son turísticos, pues no está chilo que te quieras meter con tu bikinazo acá en Cancún y sales así bañado en algas, así como la cosa. Hace poquito, cosa del año pasado creo que fue, no sabíamos que venía esto que venía, ¿verdad? Lo peor era que había sargazo en Cancún. Y había que destinar gran cantidad de recursos a gente que fuera a palear, a meter camiones, quitarlos, llevárselos. Y la verdad es que ahí hay dinero, gente. Ahí hay dinero. A la persona que encuentre cómo manipular los afloramientos, cómo quitarlos o cómo aprovechar al sargazo como recurso y poder, o sea, que te coste invertir en ir a quitarlo, porque si no es muy, muy costoso estarlo quitando, ahí hay dinero. Y este sargazo pertenece a reino protista.
El segundo tipo de afloramiento algal de que vamos a hablar son las mareas rojas, y no es un eufemismo para hablar de la menstruación. La marea roja es un afloramiento de dinoflagelados, esta alga que es unicelular. Te decía que hay varias cosas, varios factores que van a originar un afloramiento algal por marea roja. Cambios en las corrientes marinas, afluencia de nutrientes, cambios en la temperatura, son varios factores que combinados de repente tienes un florecimiento. Ya no sé qué dije hace ratito, así que lo voy a repetir. Son como los no verlos. Mientras hay de uno en uno, como que no los ves. Cuando están así por tonelada, como que sí los ves porque ves una mancha roja que se va moviendo. En este caso, con los dinoflagelados son rojas. Hay otras algas que van a ser amarillas o van a ser verdosas o van a ser de otros colores, y esos pigmentos es lo que tú vas a ver con una mancha flotando. Si tú metes la mano, pues no ves nada porque son unicelulares, no los vas a agarrar de uno en uno, pero todos juntos tú ves la mancha rojiza. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Que se ve feo? No. Resulta que los dinoflagelados poseen una toxina. Esta toxina, de manera natural, los seres vivos que se alimentan de este plancton pueden filtrarlo y pasa y no pasa nada, es de manera natural. Pero cuando tú tienes de a mucho, esta toxina sufre un proceso que se conoce como bioacumulación. Es por eso que luego te dicen, no comas, ¿cómo se llaman esas que se abren? Bivalvos, mejillones, patas de mula, ostiones. Porque ellos son filtradores, ellos van a filtrar el agua y todo lo que esté en esa agua, pues van a utilizar los nutrientes para alimentarse de ellos y van a expulsar otras cosas. Si dentro de esa filtración vienen esta gran cantidad del afloramiento algal de dinoflagelados, resulta que se les van a ir acumulando en el cuerpo. Entonces tú vas bien feliz y no te vas a comer un ostión. Te comes 25 porque estás bien bueno y estás aquí en la platicada y pues resulta que te metes una intoxicada bien machín y te puedes morir. Aparte, no te vas a comer directamente el ostión, sino que los otros peces o conforme nos movemos en la cadena trófica van a ir bioacumulando esta toxina. Los centros de estudios y los buques que se dedican a andar en el mar tomando muestras del agua, viendo cómo están las poblaciones, todo eso dentro de la Secretaría de Pesca, buscan estos afloramientos algales porque tienen impactos económicos muy grandes. Imagínate que pues no te enteres de la marea roja y entonces todo mundo intoxicado. Voy a reparar un juguete. ¿Por qué me interesó hablar específicamente de mareas rojas? Bueno, porque tú sabes que Sinaloa tiene un extenso litoral, son varios kilómetros y tenemos somos bien chilos en Sinaloa, por eso vamos en el lugar segundo creo del COVID, porque somos bien chilos, tenemos de todo. Entonces como tenemos esta línea de costa tan larga, hay muchas poblaciones que se dedican a vivir de la pesca, y no solamente de la pesca, sino inclusive de la acuacultura, ¿no? Que es cuando tú utilizas a estos organismos para reproducirlos y tomarlos en... ya se me fue el rollo. Ya me entendiste cómo, pues, ya me entendiste. Y como ya llevamos mucho rato de video, vamos a hablar por último del número 3 de la clasificación. Ya dijimos que eran protozoarios, algas, y ahora vamos a ver a los hongos mucilaginosos. Se llaman hongos, pero no se parecen en nada a los hongos verdaderos, que son aquellos que pertenecen al reino fungi, el cual no hemos visto y es el tema que sigue. Pero de momento estos hongos mucilaginosos están muchísimo más emparentados con las amebas o amibas de las que hablábamos en la clase anterior. Estos hongos mucilaginosos seguramente lo conoces por el blob, no son hongos verdaderos, que quede esto muy claro. Este blob es ese que seguramente te salió como noticia en Facebook o como un videíto que tiene 720 sexos y que entonces es la criatura más organizada. Lo de los 720 sexos todavía no lo comprendo. Ya leí en español, leí en inglés y todavía no entiendo por qué no hay fabricación de 720 gametos, que es lo que significa sexual. Probablemente tenga 720 formas distintas de reproducción, pero tampoco lo he encontrado para podértelo explicar. Te voy a dejar el link a un artículo que es para que lo leas y otro que es un video en inglés, pero que pues le vas entendiendo ahí con los subtítulos que tiene. Nunca he visto uno porque no se distribuyen en este tipo de climas, son más bien para bosques templados y para bosques húmedos y nosotros no tenemos ese tipo de vegetación aquí. ¿Está ya contigo viendo la tele? ¿Ya se acostó? Ve a buscarla.
Cuando veas el video te va a encantar porque le dan de comer avena, le dan de comer avenita, le dan honguito mucilaginoso, y conforme van creciendo, que se dedican a comerse materia en descomposición porque son heterótrofos, se ve bien padre cuando les ponen la cámara rápida. Es un organismo muy interesante porque se utilizan como un biomodelo. ¿Qué es esto? Mira, en Japón dijeron, vamos a cultivar esta especie de hongo mucilaginoso y vamos a ponerle comidita o lugares de mayores nutrientes, imitando o emulando a los centros más poblados de Tokio. Y vamos a ver qué hace este hongo. Pues resulta que trácatelas. ¡Ey! ¡Déjame hablar! Sí. Resulta que como resultado obtuvieron las líneas ferroviarias. Resulta que los japoneses habían sido muy eficientes al momento de hacer su metro. Tan eficientes que cuando el blob hizo sus propios caminos resultaron muy parecidos. Quiere decir que eran los más orgánicos o los más eficientes. Algunos cambios que hizo el blob dijeron, oh sí, esto resultaría muchísimo mejor. Y esos resultados iban a ser tomados en cuenta para cambiar la distribución. Bueno. ¡Adiós! Esto ha sido todo para la clase de protozoarios. ¡De protozoarios! Con eso terminamos. ¡No me toques el pelo que me despeino! ¡Hijo de tu! Hombrecito. Beso mamá, beso mamá. Beso mamá. Dile que te estás quedando tonta de tanto ver tele. ¡No es cierto! Sí, es cierto. Entonces, ¡ay, no! ¡No para! ¡Adiós! Les pido una disculpa por tantas interrupciones, pero pues es así o no lo hago. Ustedes ya saben, ya tú sabes. Y les voy a dar un tour aquí por mi casita. Este fue el soporte del día de hoy. Y eso lo acomodé hoy. Estoy muy orgullosa de mí misma. Me tiré un montón de papeles. Y ya. Este es mi cuartito. Y aquí son mis hilos. Es lo que me acompañó. Se veían muy feos de fondo, pero no los bajo. Porque llega un pequeño demonio y los agarra. Somos zambotas celebres. Ah, ¿qué preguntó? ¿Me puedes decir tú? Pero si son verdes, ¿por qué No, que son leves. Ah, mira, son leves, son verdes. Pero si son verdes, ¿por qué no son plantas? Ah, mira. Mamá. ¡Ah! ¿Me tenías una pregunta? Ah, ya, quítalo.